nombre es Isidro Yico Cahuana, profesor del área de comunicación, que permite realizar algunas aclaraciones de temas del nivel secundario y que de una u otra manera en la práctica hay confusiones cuando se tiene que agrupar las lecturas o los textos, digamos, de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a cierta estructura y de acuerdo a las intenciones del escritor. Es por eso que esta vez me he permitido titular el tema Los géneros literarios. En cuanto a los géneros literarios, me he permitido clasificarlos en tres, pero esto también difiere de acuerdo a los autores de estos temas o de los didactas que suelen clasificarlos. No olviden que esta no es la única clasificación, esta es la clasificación tradicional, pero que es la más viable, porque después tenemos otras clasificaciones que incluyen incluso a la oratoria, incluyen a otros temas como o incluyéndolo dentro de estos géneros. Pero para nosotros vamos a clasificarlos en tres. En este caso tenemos los géneros literarios que lo abordamos de tres puntos de vista o de tres clases. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Cuando nos referimos al género narrativo, es un género literario que expresa el escritor, cuenta los hechos que suceden. Cuando hablamos de hechos, naturalmente vamos a mencionar esos hechos, dónde ocurrieron, quiénes son los personajes, cómo actuaron, y todos esos datos que suceden se refieren al género narrativo. Y para este género, el medio más usado es la prosa. La prosa que más adelante vamos a hacer las aclaraciones, pero cuando hablamos de prosa es, para que entiendan, es escribir en todo caso de corrido, usando los signos de puntuación, el punto, punto y seguido y punto aparte, los dos puntos que se yo. Es decir, la prosa va a estar escrito en párrafos. Entonces el medio que más se usa para el género narrativo viene a ser la prosa. En tanto que el género lírico, el escritor expresa sus sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos, pues, ¿quién de nosotros no tiene sentimientos? Sentimientos de amor, sentimientos de alegría, de odio, de
nostalgia, una serie de sentimientos en este mundo actual, a veces por nuestras autoridades, bajo el incumplimiento de ciertas promesas para el barrio, para la ciudad o para el país. Entonces hay pues un resentimiento y un rechazo incluso a esas autoridades. Y eso el escritor lo expresa a través del medio más usado, que es el verso. Se va a usar el verso. A través del verso se puede expresar entonces el rechazo, la alegría, buscar, quién sabe, alternativas a través del verso. Hoy, más que nunca, el problema es el medio ambiente, preocupados por el medio ambiente, la disputa de algunos pueblos por preservar sus aguas ante la entrada de empresas extranjeras, del caso peruano, y que quieren a toda costa explotarlo sin considerar la urgente necesidad de la población de este elemento elemental para la vida. Y ya hay canciones, o ya existe algunos versos alusivos a estos temas, porque de verdad encoleriza reacciones de autoridades frente a el reclamo o el clamor de un pueblo. Esto va a expresar el escritor entonces a través del verso. Y no solamente el escritor es pues aquellos ya de fama nacional e internacional. No olviden que ellos empezaron tan igual que un estudiante del nivel secundario, escribiendo cualquiera de los géneros y se han hecho famosos. Y es motivo incluso en la actualidad nosotros de abordar sus temas. Y entonces esa es la intención también de clarificar y de poner en práctica todo lo que es estos géneros. En tanto que el género dramático es la representación de la realidad. Esta realidad a través de personajes que cuentan o hacen lo que piensan. ¿Pero cómo? A través del medio de expresión que es el diálogo. Vale decir, si estamos en estos momentos en la problemática de reclamo de los pueblos ante promesas electorales, ante mentiras o ante autoridades injustas, se van a hacer representaciones para un público determinado, para que se tome reflexión y motiven a la participación o despierten en todo caso frente al peligro, en este caso, de sus recursos naturales
como puede ser la vegetación, como puede ser la explotación indiscriminada de las aguas, la explotación minera, ¿no? Y no solamente en un país, sino en varios países, que lamentablemente trae estragos fatales para la sociedad. En esos casos se tiene que hacer a través del diálogo el género dramático y mediante personajes. Puede ser 2 o 3 personajes que abordan un tema determinado para expresarlo a través del diálogo. Naturalmente que para esto también hay que elaborar primero un guión, es decir, hacer un borrador y luego recién haciendo las correcciones correspondientes habrá que ya determinarlo como el producto final, si es posible, ya para la escenificación de este tema. Para mayor ilustración, para mayor comprensión, es necesario consignar algunos ejemplos prácticos para el mejor entendimiento de cada uno de ustedes. Bueno, aquí los ejemplos, prosiguiendo con los géneros literarios, aquí tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, de los sucesos últimos que están ocurriendo en nuestro país, de manera específica en Cajamarca, Perú, que con ejemplos prácticos hacen posible la diferenciación de cada uno de los géneros literarios. Por ejemplo, en cuanto al género narrativo, tenemos aquí estructurado en 3 párrafos. Esta primera parte vamos a consignarlo como una llave y por último, ya, ahí tendríamos los párrafos. ¿Y cómo identificamos los párrafos? Porque al final tenemos un punto. Primer párrafo, el segundo párrafo termina en un punto y el tercer párrafo también en un punto. Y esos son los puntos aparte. En primer lugar, destacable entonces de los párrafos es los puntos apartes. Y cuando se inicia un escrito o se inicia a redactar un párrafo, apreciarán ustedes un espacio en blanco en cuanto a la primera línea, y esta la vamos a denominar sangría, ¿no? Tendríamos la sangría. Entonces tenemos 3 partes, o 3 párrafos, perdón, 3 párrafos, y tenemos al inicio de cada párrafo un espacio en blanco, aproximadamente, digamos, si es en el computador, 1, 2, 3, 4, 5, digamos 5, o espacio para 5 letras, ¿no? Y después de un punto aparte siempre debe dejarse un espacio en blanco
para diferenciar el primer párrafo con el siguiente. Y lo otro del párrafo es que está constituido por oraciones. ¿Y cómo reconocemos las oraciones? Las oraciones las vamos a reconocer donde hay un punto. A ver, quiero informarles al mundo que en Cajamarca no hay desarrollo como se pregona. Aquí hay un punto, aquí estaría la primera oración del párrafo. Las empresas mineras abusaron y siguen abusando de la ignorancia del campesinado. Segunda oración, dentro del primer párrafo. Hace tiempo continúa la pobreza. Es increíble que exista analfabetos. Muchas campesinas no conocen los lianques o zapatos y caminan descalzos. Niños desnutridos. Todo esto termina en otra oración. Esto quiere decir que el primer párrafo tiene una oración, dos oraciones y tres oraciones. Eso constituye el primer párrafo. Y en cuanto al segundo párrafo, siguiendo con la misma temática, decimos: la promesa del presidente Ollanta, Humala, que es en el caso peruano, quedó en saco roto y se lo llevó el viento. Más le importa viajar por el extranjero sin solucionar el problema en casa. Ahora veamos cuántas oraciones. La promesa del presidente Ollanta quedó en saco roto y se lo llevó el viento. Hasta ahí la primera oración del segundo párrafo. Más le importa viajar por el extranjero sin solucionar el problema en casa. Tendríamos la otra oración. Y en el segundo párrafo tendríamos dos oraciones. Y en el último párrafo, el pueblo solo reclama el cumplimiento de su palabra y toda autoridad electa está para defender los intereses y necesidades de su pueblo. En el último párrafo solamente podemos apreciar una sola oración. Entonces, en cuanto al género narrativo, siempre va a estar estructurado en párrafos y se va a utilizar naturalmente las oraciones. Cada párrafo puede tener como mínimo, en este caso, una oración, dos oraciones o más oraciones. Aquí tendríamos entonces el primer párrafo, el segundo párrafo y el tercer párrafo. Sobre la misma temática hemos querido abordar el tema de género lírico. En cuanto al género lírico, tenemos este texto cuando decimos: pobre de mi Cajamarca, las autoridades abusan, imponiendo intereses personales que la mina no contamina. Tenemos una agrupación y esta agrupación, toda la agrupación tiene un nombre que se llama estrofa. Aquí tendríamos entonces la primera estrofa, la segunda, es la primera estrofa, la segunda estrofa y por último la tercera estrofa. ¿Y cuál es la diferencia con el género narrativo? Que está
están agrupados y esta agrupación se llama estrofa. Esta composición en el género lírico tiene 3 estrofas, pero cada una de ellas recibe una denominación llamada verso. Vale decir, la primera estrofa 4 versos, la segunda estrofa 4 versos y la tercera estrofa también 4 versos. La agrupación de versos la llamamos estrofa. En este caso abordamos también la misma problemática y continuando manifestaremos: prometieron estar con el pueblo, pero luego nos olvidaron. Están con los empresarios millonarios y no les importa la vida del pueblo. Siguiendo, la tercera estrofa: sin menospreciar a los policías, las autoridades se amparan en ellos y no actúan con inteligencia, solo están preparados para agarrar su arma. Tendríamos la tercera estrofa, y como verían ustedes, esto es el sentimiento, por ejemplo, del escritor, que Cajamarca está abusado por las autoridades. Ese es el sentimiento del poblador cajamarquino, que impone intereses personales, manifestando que la mina no contamina, y eso a nivel mundial eso no es cierto. Prometieron estar con el pueblo, y cuando uno promete y no lo cumple, hay una reacción de rechazo, de tristeza frente al abandono del pueblo. Claro, las autoridades, es cierto, están con los pocos empresarios millonarios y se olvidaron del pueblo, solo recibieron el voto en un momento determinado. Sin menospreciar a los policías, las autoridades se ampararon en ellos. Esto quiere manifestar que las autoridades se amparan en los policías, y los policías, como cumplen órdenes, estos simplemente lanzan las bombas, lanzan sus balas y amedrentan, hieren, y eso al pueblo también le causa cierto rencor, le causa angustia, le causa desesperación. No actúan con inteligencia. Esto, que no actúan con inteligencia, es probable, porque incluso la preparación académica de la policía frente a los profesionales diversos a nivel del pueblo, como son los ingenieros, los médicos, los profesores, otro tipo de autoridades, tienen una preparación académica pues más de 5 años, frente a los policías, que solamente están en la gran mayoría preparados o adiestrados para actuar con sus bombas o con sus balas. ¿Y a quién? Al propio conciudadano, ni siquiera con el enemigo, defendiendo de repente un territorio, defendiendo los intereses nacionales. Lo hacen con el indefenso, con las personas que aún no tienen armas, no tienen con qué defenderse, solamente tienen como defensa su inteligencia, su pensamiento. Por eso es que se refiere aquí, no actúan con inteligencia, solo están preparados para agarrar su arma. Naturalmente que sí, y no se puede negar, porque su preparación, digamos, académica de los policías, pues, no dura más que 2 años, de repente 1 año, 3 meses, medio año,
o un año y a trabajar, a defender al pueblo. Sin embargo, no la defienden, más bien la reprimen, más bien la maltratan. Solo reciben órdenes, quien sabe son incapaces de reaccionar frente a esa autoridad abusiva, porque hay que saber que a nivel de lo militar, que las órdenes tienen que cumplirse al pie de la letra y no hay reclamo ninguno. Entonces, esto es el género lírico. Bien, por último, casi por terminar ya esta sesión, tenemos un ejemplo del género dramático. El tema siempre la problemática de la minería en Cajamarca. Tenemos aquí está manifestado el diálogo entre dos personajes que son vecinos, el vecino 1 y el vecino 2, y cuyo diálogo es de la siguiente manera frente a la misma problemática. El vecino 1 está de acuerdo con el reclamo de la población. Responde el vecino 2, por supuesto, porque Yanacocha y Minasconga quieren adueñarse cada vez, buscan enriquecerse. El vecino 1, yo vivo más de 60 años en Cajamarca y sigo igual, trabajo como vendedor y a veces en construcción para educar a mis hijos. El vecino 2 responde, yo igual, vecinito,